Hablar de educación en México también es hablar de cambios, debates y decisiones que han marcado la vida de millones de estudiantes y docentes. A lo largo de los años, distintas reformas educativas han intentado responder a problemas como la desigualdad, la calidad de la enseñanza y el acceso a la educación. Sin embargo, muchos de esos cambios han generado preguntas importantes. ¿Realmente las reformas han transformado la educación pública? ¿Qué consecuencias tuvieron las decisiones tomadas por el gobierno y qué ideas del pasado siguen influyendo en la educación actual? Al revisar algunos momentos importantes de la historia educativa del país, como la descentralización de los años 90, las modificaciones de la Ley General de Educación y las propuestas del artículo 3 constitucional de 1934, es posible entender mejor cómo se ha construido el sistema educativo mexicano y cuáles siguen siendo sus principales retos. La descentralización educativa de los años 90 fue importante porque cambió la manera en que el gobierno organizaba la educación básica en México. Antes de este proceso, gran parte de las decisiones educativas dependían directamente del gobierno federal. Sin embargo, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992, muchas responsabilidades fueron transferidas a los gobiernos estatales. La intención principal era hacer más eficiente el sistema educativo y permitir que cada estado pudiera atender mejor sus propias necesidades educativas. De acuerdo con Carlos Ornelas, este proceso buscaba modernizar la educación y reorganizar la relación entre el gobierno federal, los estados y el sindicato magisterial. Personalmente, puede considerarse que la descentralización sí fue importante porque permitió una mayor participación de los estados y ayudó a identificar problemas específicos en distintas regiones del país. No es lo mismo la realidad educativa de una comunidad rural a la de una gran ciudad, por lo que centralizar completamente las decisiones hacía más difícil responder a las necesidades reales. Sin embargo, también dejó problemas importantes. Muchos estados no tenían recursos suficientes para enfrentar las nuevas responsabilidades. Esto provocó desigualdades entre las entidades y dificultades para mantener la misma calidad educativa en todo el país. Además, como menciona Gilberto Guevara en La catástrofe silenciosa, los cambios administrativos por sí solos no garantizan una mejora educativa si no se tienen problemas como la desigualdad, la formación del docente y la calidad de aprendizaje. Por ello, puede decirse que la descentralización fue un cambio necesario e importante, pero insuficiente para resolver todos los problemas educativos del país. La Ley General de Educación ha sido uno de los principales instrumentos legales para organizar la educación pública en México desde 1993 hasta las reformas más recientes. Esta ley definió responsabilidades del Estado, derechos educativos y principios básicos del sistema educativo nacional. Además, permitió adaptar la educación en distintos contextos históricos y políticos. Por ejemplo, durante la reforma educativa de 2013 impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, la ley se enfocó mucho en la evaluación docente y en la idea de mejorar la calidad educativa. Después, con la reforma de 2019, el enfoque cambió hacia el derecho a la educación, la inclusión y la equidad. De manera personal, sí podría considerarse un estatuto legal necesario porque permitió establecer reglas, objetivos y derechos educativos para todo el país. Sin una base legal, sería difícil coordinar el funcionamiento del sistema educativo nacional. Sin embargo, también es importante reconocer que las leyes no transforman automáticamente la realidad educativa. Muchas veces existe una diferencia entre lo que dice la ley y lo que realmente ocurre en las escuelas. Por ejemplo, aunque las leyes hablan de igualdad educativa, todavía existen muchas desigualdades entre escuelas urbanas y rurales, entre estudiantes con mayores recursos y aquellos que viven en condiciones vulnerables. Además, las reformas educativas suelen cambiar según el gobierno de turno, lo que genera inestabilidad y dificulta construir proyectos educativos a largo plazo. Aún así, la Ley General de Educación ha sido importante porque ha permitido adaptar la educación a nuevas necesidades sociales y reconocer derechos cada vez más amplios como la inclusión, la equidad y la obligatoriedad entre distintos niveles educativos. El artículo 3 constitucional de 1934 dejó enseñanzas muy importantes sobre el papel de la educación en la construcción del país. Esta reforma estableció una educación socialista, laica y orientada hacia la justicia social. Su intención era formar ciudadanos críticos y reducir desigualdades sociales. Aunque este modelo generó debates y conflictos en su momento, dejó claro que la educación no es solamente transmitir conocimientos, sino también formar valores y responder a las necesidades sociales. Una de las enseñanzas más importantes es que la educación siempre tiene una relación con el contexto político y social del país. Las reformas educativas reflejan ideas sobre qué tipo de sociedad se quiere construir. También dejó la idea de que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la educación para toda la población. Personalmente, puede considerarse que el artículo 3 de 1934 mostró que la educación puede convertirse en una herramienta de transformación social, especialmente cuando busca combatir desigualdades y ampliar oportunidades para las personas más vulnerables. La transformación educativa en México ha sido resultado de distintos cambios políticos, legales y sociales.
La descentralización educativa de los años 90 representó un intento de modernizar el sistema educativo y acercar las decisiones a los estados, aunque también generó nuevas desigualdades. Por su parte, la Ley General de Educación ha sido una base legal importante para organizar la educación pública y adaptar sus objetivos a las necesidades de cada época, aunque todavía existen retos importantes para convertir esos principios en realidades. Finalmente, el artículo 3 constitucional de 1934 dejó enseñanzas sobre la importancia de la educación como herramienta de transformación social y como responsabilidad del Estado. Después de analizar estos temas, puede concluirse que mejorar la educación no depende solamente de las reformas legales o administrativas, sino también del compromiso social, la atención de las desigualdades y la construcción de proyectos educativos más estables y humanos.